La palabra célula, en otras palabras, es cell, una célula, un satélite, un grupo que trabaja como una extensión. En Latinoamérica se ha desarrollado de movimientos que operan así y se han hecho populares, donde existe la iglesia local, la congregación local, pero se divide entre semanas y se reúnen en grupos de estudios que se llaman células. Algunas le llaman células de crecimiento, células de evangelismo, otras son células de estudio bíblico, depende de los modelos que ellos usen. Y la gente va a ese lugar a reunirse, a estudiar la palabra de Dios cada semana, pero el domingo regresan a la congregación central o a lo que ellos llaman la iglesia central, que sí, que entonces estos no son iglesias en casa. La iglesia, en realidad, la congregación es la iglesia que se reúne en ese lugar todos juntos, y estas células en realidad son particiones, son grupos de la congregación principal que se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Estas no son iglesias en casa, estas son células y no debemos confundir el concepto. Una iglesia en casa no es una célula. Y esto lo tengo que aclarar porque hay personas que han estudiado, han tomado nuestro estudio bíblico, nuestra conferencia, y luego se han ido y lo han aplicado de esa manera y dicen, no, tenemos iglesias en casas. Pero en realidad no tienen iglesias en casa, lo que tienen son células. Porque la iglesia se sigue reuniendo todos juntos en un solo lugar el domingo. Eso es otro modelo. Ese no es el modelo primitivo. La iglesia en casa es una iglesia, la iglesia en casa es una iglesia que es completa. No es una célula, no pertenece a otra iglesia mayor o no está bajo la cobertura. Yo tengo problema con esto de la cobertura porque hay un abuso en esto. Hay una jerarquía que se desarrolla en esto y lo enseño por ahí, usted lo puede encontrar, que es problemático. Es problemático y no bíblico. Yo no estoy hablando de eso porque cobertura es un término mal aplicado hoy en día. Algunos se levantan y se autoproclaman apóstoles y luego someten gente bajo ellos a lo que ellos llaman la cobertura para que estos les den a ellos lo que le llaman el diezmo de diezmos y cosas que pertenecen a la ley, y usted ve un tipo de manipulación y también un beneficio financiero que no es nuevo testamentario, no es neotestamentario, totalmente es legalista y somete a la gente bajo un yugo. Yo hablo de eso en otros lugares y yo tengo por ahí el libro que se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Ahí explico sobre ese problema y hablo de soluciones. Regresando acá al texto, la iglesia en casa no es una célula. Escriba eso ahí. Compártalo con alguien. Póngalo en sus redes sociales. La iglesia en casa no es una célula. Número 2. No es parte o rama de una iglesia central. Tengo que recalcar eso. Número 3. No está bajo cobertura de un apóstol o jerarquía. Y apóstol aquí lo pongo entre comillas porque yo cuestiono a personas que deliberadamente usan el título de apóstol o se autoproclaman apóstoles. Y de hecho hablo en ese libro que le acabo de mencionar. Es gratis también, dicho sea de paso, usted lo puede descargar. Si lo quiere conseguir impreso también lo puede conseguir. Número 4, es completamente autónoma. La iglesia en casa es el cuerpo, es un cuerpo, es una iglesia autónoma que tiene pastorado, tiene diáconos, tiene ancianos, tiene un gobierno y opera completamente como una iglesia nuevo testamentaria de la manera en que Pablo las fundó. La iglesia que está en casa de Filemón es una iglesia que tiene su gobierno. La iglesia que está en casa de Priscila y Aquila es una iglesia que tiene su propio gobierno. Son autónomas. El gobierno es congregacional. Es un gobierno de ancianos. No es una jerarquía que viene de arriba, de alguien de afuera, como si fuera una corporación. No, es orgánica y es local. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos al modelo de Pablo. El modelo de Pablo. Pablo no controlaba las iglesias, número 1, y estas son características. Pablo no controlaba a las iglesias, las servía, y este liderazgo era un liderazgo de abajo para arriba. Contrario al liderazgo de jerarquías, donde alguien se sube arriba para ser servido. El modelo bíblico que nosotros vemos, el modelo paulino, es un modelo que funciona al revés. Él la servía desde abajo. No les daba órdenes, les rogaba
y aconsejaba. Usted jamás ve a Pablo dándole órdenes a las iglesias. Pablo les rogaba, Pablo les aconsejaba, pero respetaba la autonomía de cada congregación local. Por eso es que yo me rehúso. Hay personas que dicen, hermano, pero usted, ¿por qué no nos da cobertura? Hay personas que vienen y nos piden cobertura. Hermano, necesitamos estar bajo su cobertura, o queremos que usted nos ponga bajo su gobierno eclesiástico, o queremos estar bajo usted. Y yo siempre le digo, usted no puede estar bajo mí, porque mi trabajo es servir abajo. Debajo no puede haber más nadie. Yo estoy abajo. ¿Me está siguiendo acá? Mi trabajo es servir a las iglesias desde abajo. ¿Me está siguiendo? O sea, yo tengo que respetar la autonomía suya. Por eso cuando nosotros entrenamos a ministros, entrenamos a siervos para que sirvan, una vez que están entrenados, ellos se encargan de eso. Mira, hermano, nosotros tuvimos tiempo en el campo misionero donde el Señor nos permitió plantar iglesias. Nosotros íbamos con la carpa de ciudad en ciudad por años. Y hacíamos unas cruzadas, durábamos a veces 40 noches en una ciudad, 50 noches. Llegamos a estar hasta 180 noches en un solo lugar, predicando todas las noches, 6 meses. Es más, una vez tuvimos una cruzada, se llamó la Cruzada de las 200 noches. Esto fue como en el año 1990, 91, por ahí sería, 91, 90 por ahí. Y yo recuerdo que 91 se me hace que fue ese proyecto. Yo recuerdo que nosotros en México, en la Baja California Sur, en esos estados de México, en parte de que vinculaba con Sonora, teníamos campañas, y luego de algunas de esas campañas se plantaron iglesias. Hubieron lugares donde tuvimos y estábamos entrenando a alguien y pudimos entrenar en la escuela de ministerio a alguien, y una vez que nos fuimos quedó plantada una iglesia. Esa persona pastoreó esa iglesia, le seguimos ayudando, seguimos sirviéndole, algunas veces duramos años sirviéndole, pero nunca los pusimos bajo cobertura. Y alguien me dijo, hermano, ¿por qué no hace usted una asociación de iglesias para ponerlos bajo su cobertura? Y yo siempre me negué. No, en esos años yo no tenía tanta claridad en cuanto a este concepto como la tengo hoy en día, por la gracia de Dios, porque los años te van dando esto. Pero yo sí tenía claro de que yo no tenía que someter. ¿Se imagina usted fundar un movimiento y luego someter a todo el mundo bajo mí? Me llevaría otra vez a este sistema de jerarquía. Evidentemente, ese no es el gobierno paulino, ese no es el gobierno que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos un gobierno donde los ancianos tienen el gobierno local. La iglesia es completamente autónoma. A mí me es mucha bendición regresar años después, muchos años después, y visitar algunos de estos lugares y ver a esas iglesias operando y son autónomas. Le pongo un ejemplo cortito. Hace